estamos, hermanos? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Bien. No, estamos bien. Gloria a Dios. Qué bueno. Bueno, la semana pasada estuvimos buenísimos porque estábamos cumpliendo 13 añitos, ¿verdad? ¡Aleluya! Y sigue la celebración, ¿verdad? Hasta los 14, ¿verdad? Bueno, muy bien. Vamos a seguir lo que habíamos dejado, no fuimos por ello la semana pasada, pero sí la antepasada, y eso en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 20 al 24, vamos a leer. Primera de Reyes 18, 20 al 24, y entonces viene la pregunta, ¿cómo sabemos que el Dios al cual servimos es el verdadero? Y bueno, eso vamos a mirar eso hoy. Y entonces, Primera de Reyes 18, 20 al 24. Y vamos a ponernos sobre nuestros pies en honor a la lectura de la palabra, no al que lo lee, por favor. Entonces, dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Ok, muy bien, vamos a orar. Señor, te damos las gracias por esta porción, que vamos a entrar un poco más. Pero Señor, vemos que Elías tenía un reto tremendo delante de él. En parte era solamente manteniendo la compostura, Señor. Y yo te pido que seas tú ayudándonos a todos, los que hemos depositado nuestra confianza en ti, Señor, a mantenernos fieles a tu palabra. Señor, y si hemos ido por otros derroteros, porque no hay otro camino, solamente hay uno, y tú eres el camino, tú eres la verdad y la vida. Pero cuando hemos decidido ir por otros derroteros, Señor, te pido que seas tú perdonándonos y poniéndonos nuevamente en el camino correcto, que es el seguirte a ti, Señor Jesús. Gracias. Bendice este tiempo que vamos a tener en tu palabra. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Y bueno, el profeta Elías, el profeta de Dios, el que andaba vestido de Armani. No, si hubiese sido un profeta por el Orinoco, me imagino que estaría vestido de armadillo, pero bueno, no, pero lo interesante es que él andaba con piel. O sea, vestía de piel, tenía una correa y bueno, así andaba. Pero el profeta Elías se había presentado al rey Acab, ahí mismo en el capítulo 18, y le había dicho que quería reunirse en el monte Carmelo con el pueblo y con los profetas de Baal. Y volvemos a leer, Primera de Reyes 18:20, dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. O sea, por lo menos hizo caso a las palabras de Elías, pero claro, me imagino que lo que él iba a hacer o estaba pensando hacer, me imagino, es
buscar la ocasión de quitarle la cabeza del cuerpo a Elías delante de toda la gente. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó. Pero como hemos hablado antes en otras predicaciones, el Monte Carmelo se encuentra en la parte noroeste del territorio de Israel. Si tienen uno de esos mapas en la parte de atrás de la Biblia, pueden ver que sí, en la parte norte de Israel está algo que se llama el Monte Carmelo. Hoy día está también la ciudad de Haifa ahí. ¿Ok? Entonces, es una montaña que mira hacia el mar Mediterráneo, así como les dije, en la ciudad de Haifa. Ahora, cuando leemos que Elías está confrontando al rey Acab y a los falsos profetas de Baal y los otros ídolos que existían en aquellos días, no tiene fácil escape si las cosas le llegan a salir mal. ¿O no han pensado eso? ¿Cuántos profetas de Baal habían? 450. ¿Cuántos profetas de Dios? O sea, no los que estaban escondiendo en las cuevas, pero el que era el visible. ¿Cuántos habían? Uno. A las matemáticas, ¿verdad? Y eso que no soy bueno en las matemáticas, pero sé que 450 es mucho más que uno. Pero ya veremos que las matemáticas no tienen nada que ver aquí. Entonces, ¿por qué pensamos que le van a salir las cosas mal a Elías? Creo que parte de la razón que pensamos que las cosas le podrían salir mal, bueno, es porque estamos pensando en la cantidad de personas involucradas en este evento. Y estamos imaginándonos que Elías es un solo profeta del Dios Altísimo entre muchos falsos profetas. Leamos los versículos 21 y 22. Y acercándose Elías a todo el pueblo, ¿cuántos del pueblo estaban ahí? Todos. Imagínense, o sea que mira el público. A todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo, ¿qué dijo? Nada. El pueblo, dice ahí, el pueblo no respondió palabra. O sea que no defendieron ni a Baal, ni defendieron a Jehová, sino que se quedaron. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. O sea, te lo dice, que allá hay un montón. ¿Y cuántos hay de Elías? Uno solo. Por lo menos ahí presente. Hermanos, yo no sé ustedes, pero yo al ver tanta gente reunida que no están muy a favor de lo que voy a decir, debo estar bien seguro en quién yo he creído. ¿Cierto? Porque usualmente, y vivimos en una época que es más o menos como la época en la que vivía Elías, donde la idolatría es lo que predomina, no el querer servir al Señor. Entonces, claro, me imagino que le estarían temblando las piernas. Claro, debajo de piel, yo no sé si era de camello o de qué, pero me imagino que le estaban temblando en las piernas. Pero hermanos, no hay nada malo que te tiemblan las piernas. Lo único es que no salgas a correr. ¿Entienden? El ser valiente no significa que no vas a tener cierto temor. Claro, porque no sabes qué es lo que va a ocurrir.
Cuando alguien viene a tu casa o estás en el trabajo y te ve orando o tú dices, gracias a Dios porque me dio tal y tal cosa, la gente te dice, Dios no tiene nada que ver, y empiezan con su asunto. De que no, es que tú trabajas y eso. Ajá, pero ¿quién me dio el trabajo? ¿O el jefe? No, pero a lo que voy es, ¿quién fue el que me dio la oportunidad, la capacidad de respirar, de poder hacer las cosas que hago? Fue Dios. Dios es el que provee. ¿O no? Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Y entonces, pero tienes que estar bien seguro en quién has creído. El detalle es que estas personas no eran extranjeros, o sea, el pueblo que estaba ahí presente no eran extranjeros. ¿Eran quiénes? Bueno, eran descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Estas personas eran descendientes de los que habían salido de la esclavitud de Egipto por mano fuerte de Jehová. Habían ido tras los ídolos y tras las mentiras traídas de otras naciones. ¿Estamos entendiendo por dónde van los tiros aquí? Que estas personas vienen de una cultura, claro, no en ese momento, pero vienen de una cultura que amaban y adoraban a Dios, a Jehová. Y quiero ir al libro de Deuteronomio. Mantengan algo ahí en Primera de Reyes 18, pero en Deuteronomio. Es el quinto libro del Antiguo Testamento. Es básicamente el discurso final de Moisés al pueblo, antes de su muerte. Deuteronomio 13, y quiero enfocarme en los versículos 1 al 5. Deuteronomio 13, 1 al 5. Y aquí es donde Moisés advierte al pueblo de Israel acerca de la idolatría. Y qué interesante que Mónica mencionó algo de eso esta mañana en la alabanza. Versículo 1. Y cuando se levantare en medio de ti profeta, ¿ok?, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Es lo que dice, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está, ¿qué? Probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. O sea, no es que Dios esté de acuerdo con ese soñador o con ese disque profeta. Porque Él mismo, o sea, Él no lo ha enviado, pero Él está permitiendo que ocurra. ¿Ok? Y dice el versículo 4, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. ¿En pos de quién? De Jehová vuestro Dios. ¿Es Jehová tu Dios? Amén. Amén. Claro que sí. A Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Versículo 5, tal profeta o soñador de sueños, ¿ha de qué? Ha de ser muerto. Por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Ahora, qué interesante, porque hemos leído ahí algo que muchos dirían, pero eso es prueba.
de que está bien. Pero ahí en el versículo 1, ¿verdad? Dice ahí que el profeta y el soñador de sueños te anunciare señal o prodigios, ¿verdad? Y mira el 2, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció. O sea que no es solamente de que te lo anunció, pero que si se cumple, aún ahí está mal. Lo que pasa es que en muchas ocasiones, cuando se han dicho esas cosas, no se cumplen. Pero vendrá un momento, una época, donde especialmente el anticristo y el falso profeta van a decir ciertas cosas y se harán. Y van a hacer milagros y falsos milagros y todo lo demás. Pero no estarán dándole gloria al creador del universo. Ahí es donde está el detalle. Oh, pero yo aquí en el YouTube, yo sigo a tal predicador o a tal pastor o evangelista que hace milagros y señales y prodigios. Y vuestra iglesia no hace eso. No, no. Dios es el único que hace eso. Ni ese pastor lo puede hacer. Y no sé si han visto, pero hay pastores que andan por ahí y supuestos profetas que, bueno, dan una profecía, entre comillas, y solamente le sale por lo menos 20% está correcto. 20% de la profecía salió bien, pero lo demás no se cumplió. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra acerca de esos profetas? Sacad y apedréanlo. Hoy no, por favor, no hagan eso. Porque así hemos también hablado acerca de la misericordia del Señor, ¿verdad? Es que ya Jesús ya fue a la cruz, murió por cada uno de nosotros y tenemos esa oportunidad de venir ante Él y arrepentirnos. Amén. Y no seguir en esa maldad. Pero bueno, creo que me monté en tribuna 2 segundos ahí. Pero lo interesante es que dice, y si se cumpliere la señal o prodigio que Él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, ahí sí que la cosa está mala. Especialmente si te dicen, no, pero yo sigo a Jesús. Ajá, pero ¿cuál es tu Jesús? Yo sigo un Jesús que viene de una cosa que se llama una hostia. Ese es el Jesús que yo sigo. Ese no es Jesús. ¿Ok? O yo sigo a Jesús, el que es el hermano de Satanás. ¿Qué? Eso es lo que creen los mormones. O yo sigo al Jesús que antes era el arcángel Miguel. Eso es lo que creen los testigos de Jehová. Ese no es el Jesús de la Biblia. Yo sigo a Jesús Pérez, que es un tremendo político. Ya sabes que ese no es Jesús. ¿Ok? Y perdona, Jesús Pérez, a lo mejor tú eres tremendo político, pero no eres el creador del universo. Ok. Pero vemos aquí que dice, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Ahí dice que no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Lo interesante es que tú dices, pero el Señor ya conoce el corazón. Pero hay un refrán que dice Mercedes mucho. La acción se demuestra andando. Claro. O sea, ¿cómo vamos a seguir lo que dice el Señor? Yo espero que sí. Amén. Entonces el problema que estaba sufriendo Israel radicaba más específico el reino del norte. Habían dejado al Dios de la Biblia hace muchos años atrás, cuando se había dividido el reino por culpa de los pecados del rey. Algunos sí lo cantan así. Salomón.
¡Ah! El sabio Salomón, el que construyó el templo. Sí, ese mismo. Es que si sigues leyendo te vas a dar cuenta que se había casado con 700 esposas y 300 concubinas. Y él amaba a todas. No sé cómo, pero las amaba a todas. Y claro, la forma como él demostraba amor no era para darle flores. No, iba y construía los templos y los altares a los Baales y a todos los ídolos que ellos seguían. Hasta la Virgen de Coromoto ahí, que también me imagino, yo no sé. Pero el detalle es que eso es lo que el ISIS, anda, hazme un ídolo, hazme un templo a Moloch para que podamos sacrificar nuestros hijos. Claro, adelante, mi amor. Entonces, o sea, el reino fue dividido por los pecados de Salomón. Él había construido templos y altares y monumentos dedicados a los dioses paganos, y esto le trajo graves consecuencias al resto del pueblo de Israel. Si tú crees que tus actos y tus palabras no tienen influencia sobre otros, di una mentira bastante tiempo y vas a ver cómo la gente te va a seguir. Después tienes que recordar, porque decía mi suegro, que él decía que un mentiroso tiene que tener muy buena memoria. Porque yo no sé si ustedes han tenido conversaciones con mentirosos. Yo sé que aquí no hay ninguno. He hablado mentira ahora mismo. Pero el detalle es, tú le haces las mismas preguntas una semana, 2 semanas, 3 semanas y ya va cambiando el cuento. Pero bueno, ok. Entonces, después de la división, el rey del norte, Jeroboam, levantó 2 becerros de oro, no 1, sino 2. Y también puso sus altares y todo en las ciudades de Dan al norte y a Betel al sur de los territorios del reino del norte. Y trágicamente todos los reyes del norte adoraban a esos becerros. El detalle es que llamaban esos becerros Jehová. Entonces, eso es un poco difícil. Y las cosas se pusieron peores cuando Acab, rey de Israel, se había casado con la princesa Jezabel, que era la hija de Baal, el sacerdote de Baal, y el rey de los sidonios. Y para refrescarnos la memoria, Acab había construido un templo a Baal y también edificaciones a la diosa Acera, o Astarte, o como Astarot, o como quieras llamarla, para complacer a su esposa, que era profetisa de Astarte. Lo que no saben es lo que hoy día es la Pilarica. Ok. Eso es lo que se ha transformado, o sea, a través de los años y los siglos, siempre el mismo demonio, pero con otro nombre y con otro traje. ¿Ok? Entonces, por ende, Dios castigó al pueblo de Israel con 3 años y medio de sequía. ¿Okay? 3 años y medio sin que cayera una gota de lluvia. Y volviendo al pasaje de hoy, vamos de nuevo a Primera de Reyes 18. Elías, el profeta de Dios, hace la pregunta al pueblo reunido ahí en el Monte Carmelo. ¿Hasta cuándo claudicaréis? ¿Qué significa eso? Bueno, seguiréis indecisos. Vosotros entre 2 pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo? Seguían claudicando. Porque imagínate, seguían indecisos, no dijeron nada.
Y Elías procede a lanzar un reto en el versículo 23. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. O sea que ahí le está diciendo que preparen todo, pero no pueden encender la mecha ahí, no pueden encender la leña, ¿ok? Prenderle fuego. Versículo 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, ahí sí que dijeron algo. Respondió diciendo, bien dicho. ¡Wow! Qué impresionante estar ahí y ver como dicen por ahí, guerra de titanes, ¿verdad? Pero claro, no era eso. Esto era mucho mejor. Pero ahí el pueblo habló. Sí, bien dicho. Y claro, ellos no sabían qué hacer antes, porque acuérdense, ahí estaba el rey. Si dicen que están de acuerdo con Jehová, les puede pasar el serrucho, ¿verdad? Le pueden cortar la cabeza. Y claro, ahí estaban los 450 profetas de Baal. Pastor. Sí. En el 19 de Primera de Reyes 18, Ajá. pone que envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. Ajá. ¿También estaban los 400 profetas de Acera allí? No, los 400, la pregunta es si como dice Primera de Reyes 18, 19, dice, envía pues ahora y congrégueme a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. El detalle es que quieren saber si también estaban ahí los 400 profetas de Acera. No, porque el único que menciona es Baal, no menciona al resto ahí. ¿Ok? Y claro, hay otro personaje que no está en el monte Carmelo, y es la propia Jezabel. Entonces, ni ella ni los que andan con ella van a estar ahí. ¿Ok? Y claro, ya veremos después el desenlace y veremos que sí, solamente habían 450. Entonces serían los de Baal. ¿Ok? No sé si eso te contesta la pregunta. Perfecto. Y claro, si ustedes tienen alguna pregunta, bueno, pueden comunicarse con lo que tenemos ahí después del culto ahí en el YouTube. Ahí pueden enviar las preguntas si quieren, no hay ningún problema. Entonces, el detalle es que vemos que, claro, ahí estaba Elías y el pueblo no quería responder. Y quiero hacerles una pregunta. Hoy día, y claro, mucho más en los años del medievo, ¿qué poder tenía el cura del pueblo? Y a veces sigue teniendo, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, una de las cosas son las confesiones. Ya todo el mundo le ha dicho los trapitos sucios que llevan, y él ya tenía el conocimiento es poder, y bueno, él podía controlar al que sea. Y claro, todos los demás decían, bueno, él es el que me va a perdonar o no, él es el que va a hacer los chanchullos con el Señor para que después o me saque del purgatorio o me saque del infierno o lo que sea. Entonces, claro, todo el mundo tenía temor. Cuando vemos cuando está el rey haciendo como es el besamano, es eso, ¿verdad? Se llama así, el besamano. Ok. Todo el mundo le hace la reverencia al rey.
Pero cuando pasa el cardenal y el arzobispo, ¿ellos le hacen reverencia al rey? No, el rey le hace reverencia a ellos. Entonces, en realidad, ¿quién es el que tiene el poder aquí? El pueblo no, te lo aseguro. Pero no vamos a entrar en esos detalles. Pero el detalle es que todavía existe eso. Y no es solamente aquí, en otras partes también, o sea que no. Entonces, y ya con eso me van a cancelar el asunto, pero bueno. Pero el detalle es que, claro, estaban ahí los que tenían en juego si me van a echar el mal de ojo o no, o sea que por eso el pueblo se quedaba callado. ¿O no? Bueno, ok. Creo que he hablado mucho del asunto. Entonces, lo que Elías propuso fue el Dios que produjera el fuego para quemar el sacrificio, ese era Dios. ¿Ok? Sigamos leyendo el capítulo 18, el versículo 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, porque sois los más. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. O sea que eso, bueno, pues hicieron, no sé si estaban haciendo breakdance o qué, pero ahí estaban haciendo un espectáculo. Pero me imagino que al principio todo era muy ceremonioso. Y me imagino que ahí andaban con todos sus togas y sus asuntos y los anillos y las coronas. Y ahí todos, como ellos hacían su asunto. Y entonces 450 profetas de Baal ahí con sus túnicas lujosas y con todas las joyas. Y ya se estaba llegando un desespero y no pasaba nada. Y claro, tenían que hacer el show aún más impresionante. Ahí a tumbar gente y hacer de todo, ¿verdad? Y ahí su asunto. Versículo 27, bien interesante. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Espérate, ¿cuántos profetas habían de Baal? ¿Cuántos profetas de Jehová Dios? Uno. Y el uno era el que se estaba echando a reír a los 450. Ahora, yo no sé si yo tendría esa valentía. Ojo. Pero claro, si alguien se puede vestir con pelo chivo o qué sé yo y no tener ningún problema, claro que se va a echar a reír de cualquiera, ¿verdad? Entonces, él ahí empieza a burlarse de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme. Y en eso de tal vez duerme, también se puede interpretar que también puede estar en el baño. Está descansando. Está, bueno, no va a entrar. Y hay que despertarle. ¿Ustedes se han puesto a imaginar cómo era esa escena? Sí, yo sí. Bueno, claro, Miguel sí. Vamos a tener que hacer una obra de teatro y Miguel es Elías haciendo el asunto. Pero bueno, entonces, la confianza que Elías tenía en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob era notorio. ¿Cierto? Él no se quedaba ahí callado y, bueno, vamos a ver qué pasa. No, él sabía lo que iba a pasar. Nada. O sea, con ellos. Y vemos el 28, y ellos clamaban a grandes voces
y se sajaban con cuchillos y con lancetas. Y mira bien, ¿conforme a qué? Su costumbre. Así era como adoraban a su Dios. Todavía sigue eso hoy día. Claro. Ya no lo hacen con espadas, pero lo hacen con unos palitos y van por ahí vestidos con rositas y un montón de cosas y clic, 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 clic. Y con, ¿cómo se llama eso? Las medias esas con encaje y todo lo demás. Y son hombres. Todavía se hace. Claro, lo llaman cultura ahora. Es el folclore. Pero están adorando a sus dioses igualmente. Y mira lo que pasa, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Esta es la verdadera adoración a los ídolos. Los ídolos necesitan hacer correr sangre humana. ¿Por qué? Porque Satanás es padre de mentiras y sus secuaces. ¿Y qué es lo que quieren para el ser humano? Su total destrucción. ¿Ok? No vayan a pensar de que, oh, yo tengo un pacto con el diablo y después todas las cosas me saldrán bien. No necesitas hacer pacto con el diablo ni nada. Sigue viviendo tu vida sin Dios o con el ídolo que tú quieras e irás directito al infierno igual. Versículo 29. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando como frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Y podemos ver que ese apego a los ídolos no trae nada sino más dolor, angustia y muerte. Muerte cuando Dios ofrece ¿qué? Vida. Dios no quiere la muerte del que muere. Y siempre ha sido claro en cuanto a eso. Por eso cuando Él le dice a Abraham que ofrezca a Isaac como sacrificio y todo lo demás, lo para antes de que el cuchillo llega a tocar a Isaac. Él no quiere la muerte del que muere. ¿Ustedes creen que Él quería matar a su propio hijo? ¡Claro que no! Pero era el sacrificio perfecto. Lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Y ahora le tocaba a Elías, el profeta del Dios viviente. Primera de Reyes 18, 30 al 35. Iré un poco más rápido. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Imagínense, están viendo todo ese espectáculo y ya la mitad de los que eran los profetas de Baal, ahí están, me imagino, en el piso con la sangre chorreando por todos lados. No, yo no quiero estar ahí, ¿verdad? Entonces Elías: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Qué interesante. Aparentemente sobre este monte Carmelo había existido un altar de Jehová. ¿Ok? Y no sabemos si fue erigido por uno de los patriarcas o por Josué o uno de los jueces. No sabemos. No nos dice específicamente. Algunos creen que fue el rey Saúl. Yo no creo, pero bueno. Versículo 31. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. 32. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Interesante. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Entonces vemos que hasta ahora Elías ha hecho todo conforme a la ley de Jehová.
Ahora, hay algo curioso porque la zanja no era necesaria. O sea, para hacer el sacrificio no era necesario. Pero Él manda a los que están con Él a hacer algo fuera de lo común para un sacrificio. O sea, Él quiere mostrar esto, pero lo quiere mostrar en grande. Porque Dios es un Dios chiquito, ¿verdad? No, Dios es todopoderoso. Y Él quería mostrarle a la gente, los que supuestamente eran el pueblo escogido de Dios, que se acordaran quién fue el que los sacó de Egipto, que se acordaran quién era su Dios realmente. Versículo 34. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua. Pero si están en sequía, ¿dónde van a sacar el agua? Pero bueno, lo encontraron. No sé dónde, pero ahí estaba, ¿verdad? Y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Ok. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. ¿Dónde sacaron el agua? No tengo idea, pero lo hicieron. Ok. Y derramadla, ¿verdad? Y lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. 4 cántaros, 3 veces. Y no son cántaros así, no es así. No, estamos hablando de cántaros, o sea, de barro. Ustedes han visto esos cántaros de agua, o sea, de barro. ¿Lo han visto? No saben a lo que me estoy refiriendo. Pero son unas cosas inmensas. Pobrecito el que le tocó cargarlo, pero bueno. Entonces, lo interesante es que ahí, o sea, echaron y dijo aún hacerlo la tercera vez y lo hicieron la tercera vez, versículo 35, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua, ¿qué? La zanja. O sea que ya, eso estaba, bueno, pues empapado. Había agua por todos lados y hasta en la zanja. Bastante agua. Ahora, para todos ustedes que han hecho un fuego, o que han hecho el barbecue o lo que sea, si tú quieres quemar algo con fuego, ¿es recomendable que lo empapes primero con agua? No, claro que no. Entonces, mucho menos con 4 cántaros por 3 veces. 12 cántaros de agua. ¿Cuántas piedras? 12 piedras. Y 12 cántaros de agua. Las 12 tribus, sí. Pero algo interesante es que el agua, ¿qué hace el agua? Limpia, ¿verdad? Purifica y todo eso. Bueno, se supone. No, claro que sí. Y allí Elías se había burlado de los profetas de Baal hace unos momentos, antes de reconstruir el altar, preparar su sacrificio y luego empaparlo todo con agua. Y leemos lo siguiente, el 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, y ojo, estamos hablando del holocausto que se ofrecía en el templo que estaba en Jerusalén, que estaba en el reino del sur de Judá. ¿Ok? Ahí es donde se hacían los sacrificios. Pero aquí tenemos a Elías, quien es temeroso de Dios y va a seguir las cosas que dice la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, lo hace específicamente a la hora de ofrecer el holocausto. Se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, mira la oración. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Entonces, ¿quién fue el que le dijo que hiciera esto? Jehová. Jehová Dios lo hizo. 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme.
para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Aquí Elías hace una oración que nos debe animar a todos a confiar cada día más en Dios y en sus dulces promesas. Porque el Señor solamente da promesa, promesa aquí, promesa ahí, es como un político, ¿verdad? Dando promesa, 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 promesa. Pero la gran diferencia es que Él cumple lo que promete. ¿Entienden? Ahí es donde está el asunto. Entonces, ¿está nervioso Elías cuando hace esa oración? Imagínate, acaba de empapar todo eso con agua. Y él solamente le está repitiendo al Señor exactamente lo que el Señor le dijera que hiciera. Entonces, si el Señor te dice que hagas algo, y claro, no estoy hablando de una voz audible, ¿ok? No va a estar ahí diciendo Juan Pablo, yo quiero que guíes una lancha sobre la carretera. No, o sea, es una cosa tonta. ¿Quién va a hacer eso, verdad? Ahora, si te dice que andes en un camión, tú ya sabes cómo es eso, ¿verdad? Pero vemos aquí que sí, a lo mejor tenía ciertos momentos de nervio, pero si se está echando a reírse de los 450 ahí, bueno. Ahí él siguió hacia adelante, porque Elías es ¿qué? Además de profeta del Señor, él es un hombre de ¿qué? De acción. Elías, ¿verdad? Okay. Elías es un hombre de acción. Y acuérdense que la fe de Elías en Dios no era ciega. Él había experimentado el milagro de cerrar el cielo por 3 años y medio. Segundo, el milagro de los cuervos trayéndole comida. Tercero, los milagros del aceite y de la harina ahí con la viuda de Sarepta. Cuarto, y no menos importante, la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta. O sea, no es que Elías, vamos a ver, que no, ya había visto cómo el Señor había obrado en su vida. Amén. ¿Ustedes han visto al Señor obrar en sus vidas? Amén. Amén. Ojo, yo sé que muchos han orado por mí para que se me alargara la pierna. Pero gloria a Dios, yo puedo caminar. Eso es el milagro que el Señor ha hecho en mí. Ha hecho muchos otros, ¿verdad? Pero, bueno. Entonces, pero lo interesante es que vemos en el 38, después de su oración, vemos en el 38, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Cuándo han visto ustedes fuego que se lleva todo el agua? Me imagino que algunos bomberos han visto eso. Pero es porque la llama es demasiado para una cantimplora de agua que lleva. Pero usualmente el agua va matando el fuego. Pero aquí no, vemos que el fuego de Jehová se llevó todo eso. Y entonces cuando Dios hace un milagro, no lo hace a medias. Para mostrar así su poder a tantos que hace unos días estaban adorando a los becerros de oro y a los baales. Y vemos el 39, viéndolo, ¿cuántos? Todo el pueblo se postraron y dijeron ¿qué? Vamos todos a leerlo. Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Amén. Amén. Entonces aquel gentío
que hace unas horas por la mañana se quedó silenciosa, ¿verdad? Cuando Elías les preguntó a quién ellos iban a servir y adorar, si servirían a los Baales o servirían al Dios de Israel, ahora sí que estaban diciendo, ¿quién? Jehová, ¿verdad? Jehová es el Dios. ¿Y se acuerdan de que habíamos leído las palabras de Moisés en Deuteronomio 13? Que si alguien trajese aquella idea de seguir a dioses ajenos a la palabra de Dios, tenían que morir. Aquí es donde vemos lo de los 450 profetas de Baal, 40. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape, ¿cuántos? Ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Entonces, hermanos, eso es fuerte. Pero eso nos hace ver algo, que la idolatría no es cosa de juego. Para Dios, no. 450 falsos profetas de Baal se sacrificaron por una mentira. ¿Tú te estás sacrificando hoy por una mentira? Ay, pero es que lo han hecho mis padres y mis abuelos y mis tatarabuelos. Ajá, ¿y eso significa que está bien? Es que yo soy hijo de Al Capón. Por eso sigo robando. Entonces, no está bien. La idolatría no está bien. Y repito a Moisés, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios. Y claro, sigue lo que dice los versículos 41. En adelante vemos que el Señor hace otro milagro, que cae lluvia. Después de 3 años y medio, cayó la lluvia. Y para muchos aquí se están cayendo los párpados. Y está bien, yo también estoy cansado, tengo hambre. Ya, pastor, ya. No, vamos a seguir. No. Entonces, ¿y qué pasó con Acab? ¿Por qué no también acabaron por Acab? No, él era el rey, o sea... El rey Acab no pudo hacer nada en contra de sus súbditos porque casi todos fueron convencidos de que Jehová es Dios aquel día sobre el monte Carmelo. Pero eso no era todo. Algo más se aproximaba y vamos a leer en los versículos 41 al 43. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. No sé cómo uno puede hacer eso, pero bueno. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Entonces aquel criado de Elías hizo bastante cardio aquel día corriendo por el monte Carmelo 7 veces, ¿verdad? Pero era necesario, porque Dios es específico con sus instrucciones. Más nos vale obedecerlas. Vemos en la Biblia momentos cuando Dios es específico con los detalles y así como leeremos en un futuro cercano, Segunda de Reyes 5, Dios sanó al general Naamán del ejército sirio de su lepra al zambullirse 7 veces en el río Jordán. Pero si solo se hubiese sumergido 6 veces, Dios no le habría sanado de la lepra. ¿Por qué? Porque no hubiese obedecido, estaba haciendo las cosas como él le parecía, igual como hizo Caín. ¿Okay? De igual manera, este criado tuvo que correr y mirar 7 veces al cielo sobre el mar.
Y aquí vemos que después de 3 años y medio, Dios iba a enviar lluvia sobre la tierra de Israel, porque el pueblo por un momento decidió que Jehová, el Dios de los patriarcas, es Dios. Y leemos la descripción del criado de Elías ahí en el 44. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. O sea, nada. Ahí viene algo. Veo algo. Y él dijo: ve y di a Acab, unce tu carro y desciende. Parece que Acab, como estaba en la carreta, fue a McDonald's y fue por el servicarreta. Y entonces, por eso estaba comiendo ahí. Y entonces, que unce tu carro y vete. No, pero dice ahí: unce tu carro y desciende. O a lo mejor fue a Burger King, porque tenemos hermanos que vamos a apoyarlos, ¿verdad? Entonces, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel. Ahora, qué impresionante, ¿eh? Después de 3 años y medio sin lluvia y ver una tormenta que se aproxima. Pero allí iba a caer un aguacero, pero mayúscula. Y te da un sentir a las palabras de Jesús cuando él hablaba acerca de nuestro Padre Celestial, diciendo que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Y Acab sabemos que era bien injusto, pero ahí, bueno, le iba a caer un aguacero buenísimo, ¿verdad? Entonces, le cayó bastante lluvia sobre Acab ese día. Y se termina el capítulo con el versículo 46, y esto es bien interesante. Para todos ustedes que les gusta el deporte y todo ese asunto. Y dice: wow, ese corre más que un caballo. Bueno, aquí sí. Versículo 46. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. O sea, si no están convencidos de que Elías era un hombre de acción, imagínense. Consuelo, ¿tú podrías correr así tan rápido? No, claro que no. Entonces, imagínense que Elías corrió más rápido que los caballos de Acab. Dios tuvo misericordia del pueblo de Israel al proveerles la lluvia, pero habían reconocido quién es Dios. Si no hubiesen reconocido quién era Dios, ¿ustedes creen que Dios le iba a hacer caer la lluvia? No, posiblemente no. Pero Él sigue siendo misericordioso. Y hay algo que debemos aprender de este acontecimiento bíblico e histórico. Dios no tolera la idolatría. No lo tolera. Dios mismo lo dijo desde el monte Sinaí en Éxodo 20, 3 al 6, se los leo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Mira cómo es: fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y el 6, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Eso significa, tenemos una maldición generacional. Claro, todos tenemos pecado. Pero dice aquí específicamente de que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. ¿De los que qué? De los que me aborrecen. O sea, si sigues en el pecado y la próxima generación sigue en el mismo pecado y así, claro. Pero después, en el 6, dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si tú vienes de una familia donde antes se adoraban imágenes y cosas así, o hacían cualquier otra fechoría, me da igual cual sea,
pero se arrepienten al Señor, o sea, y el Señor los cambia, ahí ya, se terminó el asunto. Tienen que seguir, como dice el Señor, no peques más. ¿Me entienden? O sea, tenemos que seguir la palabra, pero el Señor nos perdona. Cada quien tiene que tomar esa decisión. Y hermanos y amigos, no solo se trata de los ídolos que se sacan a pasear en las procesiones. Algunas cosas que mencionaré pueden tomarse o tornarse, sí, tomarse también, pero pueden tornarse en nuestros ídolos. El dinero o falta de, da igual, todavía amas al dinero. El coche, la casa, nuestros hijos, la familia extendida, nuestro trabajo, los placeres, el cuerpo, el deporte, los vicios, los estudios, el móvil, el ordenador, la televisión y todo aquello que toma el lugar de Dios en nuestras vidas. O sea, yo no les mencioné todo. Y posiblemente hemos hecho como hizo el pueblo de Israel, que sí, adoramos a Dios, pero hemos incorporado otros dioses también a nuestro panteón. ¿Están entendiendo? ¿Y qué es lo que requiere el Señor? Él quiere ser el único. El único. Entonces, arrepintámonos. Vamos a dejar atrás muchas de las cosas que dije no son malas en sí, pero cuando lo ponemos en vez de Dios o los hacemos más importantes que Dios, ahí es donde la cosa está mal. Reconocer primeramente el reino de los cielos, ¿verdad? Y todo lo demás se os dará por añadidura. Pero muchas veces estamos buscando la añadidura y no el reino de los cielos. Y ahí es donde está. Has puesto la carreta antes de la mula. Entonces, arrepintámonos y digamos exactamente lo que dijo el pueblo de Israel aquel día. Después de que vieron que Jehová hizo lo que hizo, dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos y Señor, de veras, perdónanos. Cuando hemos puesto otras cosas, aún familiares, aún lo que sea que te ha tomado el lugar tuyo, Señor, perdónanos, perdóname. Que seas tú, Señor, limpiándonos, transformándonos. Porque sí hemos visto tus milagros en nuestras vidas, Señor. No es porque, esto es algo tan nuevo que yo no entiendo. No, tú has sido fiel. Tú has sido misericordioso. Tú nos perdonas. Y sí, gracias por tu perdón. Pero también es de nosotros. De ya entregar esas cosas a ti. Y que seas tú proveyendo lo que necesitamos. Que seas tú dándonos la añadidura, no nosotros buscando la añadidura. Solamente que pongamos nuestra mirada en ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Seas tú, Señor, cuidando a cada uno de nosotros y, Señor, perdonándonos y restaurándonos y fortaleciéndonos y ayúdanos a ser como Elías. Ser personas, hijos tuyos de acción,
pero acción conforme a tu palabra, así como lo fue Elías. Pero usando también lo que encontramos en Efesios, Señor, usando la armadura tuya, que es tu palabra y tu amor, Señor, en todo tiempo. Gracias, Señor Jesús. Bueno, para nuestros amigos en YouTube, Dios les bendiga y bueno, nos vemos en la próxima. ¿Sí? Chao.